aguda. Acá, pues lo que queríamos hacer con el comienzo es explicar cómo es la función principal del aparato respiratorio, como para dar un breve resumen y ya empezar con la insuficiencia respiratoria. Entonces, bueno, acá básicamente colocamos dos fuentes, no sé si antes del 2016 o hay algún problema. Que está bien apoyada por este del 2022. Sí, listo. Profe, acá en los tipos de cosas encontramos que se divide principalmente en dos, una y la otra que son las características básicas. Una clasificación que es, Bueno, acá una etapa solo de la tipo 1, que sería la hipoxémica, y la 2, la hipercámica, y 3, la mixta. Exacto. Primero, entonces, tipos de insuficiencia, ¿cuáles son? Hagan una gráfica donde, por ejemplo, estén los esquemas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 6, tipo 5. O sea, tipo 1 hipoxémica, tipo 2 hipercápnica, tipo 3. Yo no sé si ustedes vieron que en la carpeta yo les dejé un video. Hay un video en YouTube muy bueno que se llama, te lo voy a volver a mandar, pero está justamente en la carpeta, donde es una, a mí me parece que es un abordaje sencillo y la suficiente. Cuando yo entiendo la hipoxemia, termino por entender las causas secundarias de la hipercapnia. Pero sí, profe, Dejé unos días ahí. Yo no te estoy casi escuchando, no sé si soy yo, pero está como mal el internet. no sé, Aló, ya. ¿me escuchas? Entonces, lo primero, antes de que entren a darle a la hipoxémica, empiecen cuáles son los tipos de hipoxemia. Antes de esa especificación, coloquen una diapositiva donde estén los 5 tipos por lo menos en un esquema para que la gente tenga claro, claro, la hipoxémica es si baja la PO2, la hipercámica es si sube la CO2, la mixta es que sean las dos, la otra que sea la posoperatoria, la otra por shock. Ok, profe. o sea, sería como un mapa conceptual, más o menos. Sí, un diagrama sencillo. Listo, profe. Ah, y pues esa era la pregunta, porque es que en unas referencias solo mencionaban la hipoxémica, la hipercápnica y la mixta. En otra mencionaban esa posoperatoria y la de tipo shock, que fue la que dejamos. Entonces podemos dejar esa. Sí, ahí está. Insuficiencia respiratoria hipoxémica, pues cuáles van a ser las características. Que es importante que hablen de las causas de la hipoxemia. 5 causas de la hipoxemia. Esa sería lo de hipoventilación alveolar, el trastorno de difusión, la alteración ventilación-perfusión. Exactamente. Entonces, por eso hay baja FIO2. La primera es la baja FIO2 o baja presión inspiratoria de oxígeno. Por eso aquí en el chat les estoy dejando como espérame, yo comparto acá. Porque a mí me parece que ese video o esa tutoría es muy claro, es muy específico y es sencillo. No se demora más de 15 minutos. Miren que acá, ahí están las 5 causas de hipoxemia, porque cuando yo entiendo las causas de hipoxemia, pues termino entendiendo que la hipoventilación no solo me genera hipoxemia, sino también hipercapnia, y ahí termino entonces en la falda ventilatoria. Listo. Listo, Ya dejé compartir yo. Profe, digamos acá cuando hace referencia a que la tenemos que relacionar con las patologías restrictivas y obstructivas, pues vimos un video específicamente como de esta, hipercápnica. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Ay, perdón, voy. Es que como yo lo compartí, pues tiene la tuya. Ay, espérame. Mencionaban que la hipercápnica, pues de cierta manera se va a ver reflejado Principalmente en la luz bronquial y pues esta sería con respecto a las patologías obstructivas, que de cierta manera pues se va acumulando dióxido de carbono. Y haciendo eso relacionado con las patologías restrictivas y obstructivas. Sí, señor. Así es.
Listo. Entonces ya con eso yo sé, el paciente con EPOC, ¿qué puede empezar a sospechar? Pues el paciente con EPOC, si llega a urgencias, si tiene un EPOC exacerbado, pues que va a tener insuficiencia NICS. Sí, ok, profe. ¿Por qué? Porque tiene toda la fisiopatología de la obstrucción bronquial que genera limitación al flujo respiratorio. Listo. Profe, acá pues ya hablando específicamente bueno, eso como tal serían como las tres los tipos de ira. Ya para hablar de la neumonía asociada con la ventilación mecánica, pues tenemos esta referencia. Está muy antigua, la podemos dejar así. Muy viejita su merced, sí señora. Es posible que el bundle, si quiere, lo pueden buscar así, como bundle. Neumonía asociada a ventilación mecánica o no. Entonces, de pronto lo pueden encontrar así en inglés. El bundle, que es como no sé cómo decirlo, como el paquete de medidas, paquete de instrucción. Entonces, sí, 2010 fue porque hace 10 años, 12 años, decíamos que a todos los pacientes se les debe lavar los dientes, todos los ventilados se les debe lavar los dientes con clorexidina. Eso ya cambió en los últimos años, ya dicen que la clorexidina acaba la flora bacteriana y que predispone a más neumonía. Entonces, por eso, tienes una referencia, no usen artículos así. Listo, profe. Profe, ¿a partir de qué año se puede empezar a citar desde 2015? Por lo menos mínimo en los últimos 5 años. Y sobre todo en cosas que son recomendaciones. Pues la fisiología de hace 10 años puede ser la misma de ahora, pero cuando hay recomendaciones que son basadas en la evidencia, como la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, no, si tienen ustedes ya más de 10 años, podemos estar dando recomendaciones no actuales. Ok, listo. Ahí la pueden buscar así, la NAP. Listo. Bueno, acá básicamente, pues según lo que entendimos, es que es por causa del neumotaponador que pues hace como una transmisión de secreciones de la vía aérea superior a la inferior, que es básicamente como el resumen de esta fisiopatología. Y acá pues estábamos hablando ya de los microorganismos que pueden ser los causantes de esta neumonía. Entonces, yo no sé, profe, si acá explicamos en general qué son los gram positivos, los gram negativos, o cada uno de estos, o si solo los mencionamos. Y la consecuencia que estos traen. No. Acuérdense que yo te estoy mirando. No, la neumonía va a ser la misma, independientemente de bacteriana, se viral o neumocóxica. O sea, es por virus o bacterias, el problema es que yo no tuve limpieza de la vía aérea, que no verifique el neumotaponador, que no puse al paciente en posición, entonces no se pongan a entrar. Es más, pues esto lo pueden como mencionar y colocar, pero no es necesario. Acuérdense que son 50 minutos y yo las voy a cortar. Es más largo y ustedes también se van a demorar en poner las otras cosas. Que necesito que quede súper claro, que las fallas ventilatorias se entiendan y esas enfermedades, las enfermedades más prevalentes, que en este caso serían el EPOC y la neumonía. Y bueno, las otras que les dejé ahí en el documento. Y rol del fisioterapeuta. Y obviamente, ¿qué hacemos nosotros para prevenir? No se pongan a entrar en detalles que les quitan tiempo en la temática principal. Listo, profe. Profe, pues la siguiente pregunta es las modalidades de intervención fisioterapéutica integral en UCI. Entonces, pues nosotros lo abordamos principalmente en las modalidades cinéticas y pues acá abarcamos como, o hicimos un resumen de qué técnicas podemos aplicar. Pero pues no sabemos si acá en general damos la prescripción o explicamos en sí cada uno de los ejercicios, solo los mencionamos. Pues no explicar pues, ejercicios, pero por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que ustedes aquí sí tienen que mostrar mínimo un artículo de recomendación?
Entonces tiene que haber un artículo, porque el drenaje postural y las vibraciones y las percusiones puede que ya no estén recomendados. Antes se decía, no, todo paciente con EPOC, entonces lo percuto, no lo percuto. Entonces es importante que ustedes eso lo correlacionen con lo que están mostrando. Entonces, esto no es genérico ni aplica para todo el paciente respiratorio. ¿A quién le hago qué técnica? Sí, claro, de postura total, cómo, cuándo, en qué paciente, dividirlo por enfermedades o por cuadros, es más fácil, ¿sí? Dan como un abordaje. Profe, de esto no. ¿De esto no? Bueno, No, profe, es que te estábamos diciendo que se escuchaba mal y no nos escuchabas. Que las modalidades de intervención están muy genéricas. Las modalidades de intervención ahí no pueden aplicar necesariamente a todos los pacientes. No a todos los pacientes yo los percuto, no a todos los pacientes yo los vibro, así sean pacientes respiratorios. Por eso yo les decía, ¿se acuerdan que les decía que tenían ustedes que revisar por lo menos mínimo un artículo de recomendación de los últimos 5 años que, por ejemplo, les diga técnicas para permeabilizar, cómo están esas técnicas que dice la evidencia en la actualidad? ¿Sirven, no sirven, las usamos, no las usamos? Y si las vamos a usar, entonces ¿en qué pacientes las utilizo? Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, voy a percutir un paciente con EPOC, voy a percutir un paciente con asma si está con broncoespasmo, pues porque tengo que tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de esas técnicas. Entonces, esto está muy genérico. No se trata de que se sienten a decirme cómo hacer el ELGOR, cómo hacer el drenaje postural, pues eso puede ser un recorderis, pero lo importante es que nos vayamos con la idea de cuándo lo prescribo, en qué momento, a qué intensidad, cuántas veces lo hago, ¿sí? Y que no se queden solamente con los ejercicios respiratorios, porque ese es el problema. El paciente en UCI no solamente necesita permeabilizar la vía aérea y drenar su infección. Al paciente en UCI también se le inicia con la prescripción de ejercicio. Entonces, ¿qué hago en la modalidad cinética? ¿Cómo prescribo el ejercicio? ¿Con cuánta intensidad empiezo? ¿Cuántos minutos? ¿Qué tipo de entrenamiento se recomienda? ¿Interválico o continuo? Entonces, y las otras, por eso les dije, intervención integral, que nos dice entonces, no sé, la rehabilitación respecto a la fuerza muscular. Trabajamos, no trabajamos, y si le trabajamos, entonces, ¿qué le prescribo? Que me quede aquí claro en términos como genéricos, como una guía, si esto fuera una guía para yo, tengo un paciente con EPOC, ¿qué le puedo estar haciendo? No lo percuto, o sí lo percuto, o no lo vibro, sí lo vibro, pero sí le puedo hacer un entrenamiento en tal intensidad, tantos minutos, y le puedo trabajar un cambio de posición, también le puedo trabajar balance, le puedo trabajar, bueno, yo qué sé, por eso les decía que intervención integral. Listo, profe. No se trata que me muestren los ejercicios, pero sí que sea una guía mucho más clara de cómo abordar la patología, porque no todo aplica para todos los pacientes. Listo, profe. Profe, acá, bueno, en el programa de rehabilitación Cardiopulmonar, pues encontramos, fue por separado, tanto la pulmonar pues como la cardíaca. Entonces acá pues estamos hablando Sí. como base, los objetivos de la pulmonar solamente, objetivos específicos, la duración es acá en qué momento se implementa, las recomendaciones y acá pues en general sería una intervención como que se hace principalmente en esta fase. Y acá pues colocamos la cardíaca, por lo mismo porque pues la encontramos por separado, entonces igual como que es esta fase, en qué momento. Pero entonces inicien con la rehabilitación cardíaca, es que todo es lo mismo. Cuando yo inicio un programa de intervención fisioterapeuta ética en la UCI, en un paciente respiratorio, pues es un paciente que va a entrar en una fase 1 del programa de rehabilitación cardíaca, sino que obviamente no solamente me quedo con las recomendaciones del programa de rehabilitación, sino que además le sumo las otras cosas que desde fisioterapia yo puedo hacer, que si puedo hacer un kinesiopacing diafragmático, que si puedo hacer una liberación diafragmática, que si puedo utilizar técnicas de ahorro de energía, todo eso, claro, de pronto eso no lo contempla como tal el programa de rehabilitación cardíaca, entonces yo les sugiero que más bien se basen en
bueno, como el paciente está hospitalizado, el programa de rehabilitación me dice que estos son los objetivos, estas son las modalidades, y entonces yo, además, como fisioterapeuta, dentro de mi rol, ¿qué más puedo hacer? Empezar con el programa de rehabilitación y sumarle como de aditamentos las otras cosas, las otras recomendaciones desde las modalidades fisioterapeutas. Y aquí todo lo que se les ocurra, modalidades alternativas, ¿será que no puedo usar? De pronto sí, de pronto no. Pues acá, digamos, en esta vez, Manuales. sí, digamos acá en esta de la técnica cardíaca, pues se hablaba eso de como del masaje para el retorno venoso, pues de todo esto. Pero en sí, o sea, digamos, hablamos del programa de rehabilitación, unimos las dos con los conceptos de las dos, ¿sí? Para hablar, digamos, Sí, con... Ok, listo, profe. sí, porque es que el paciente que yo cojo en UCI que tiene enfermedad cardiovascular o pulmonar es un paciente que tiene que entrar en rehabilitación cardiopulmonar. Sí, ok. Entonces, la intervención fisioterapéutica tiene que ir de la mano con los objetivos del programa de la rehabilitación cardiopulmonar en la UCI, que es la fase 1. Listo, profe. Profe, pero digamos, en general podemos hablar de todas las técnicas, pero en el momento de la prescripción nos enfocamos en unas o de todas decimos como, bueno, esta se puede aplicar en tales pacientes y con tanta duración, tanto tiempo, tanta necesidad. Exactamente, teniendo en cuenta que acuérdense que es un paciente en UCI, que puede estar con ventilación no invasiva, que puede estar con ventilación invasiva pero despierto. Entonces, ¿qué le puedo hacer a ese paciente teniendo en cuenta toda la condición fisiocinética de lo que entiendo como una enfermedad pulmonar agudizada que lo termina llevando una insuficiencia respiratoria aguda que lo termina llevando a la UCI? Obviamente ya veremos en las próximas clases los, las condiciones de seguridad para intervenir un paciente. Y yo no voy a ir allá a mover al paciente que está recién intubado, no, pues tengo que tener unas condiciones mínimas para decir, listo, en que ustedes tengan, ¿cuál sería la recomendación? Ah, sí, entonces la cinesiterapia pasiva, entonces, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto hago eso? Porque así yo haga algo pasivo, eso le aumenta el gasto cardíaco y le consume oxígeno al paciente. Sí, ok. ¿Duro 3 horas haciendo movilización pasiva o eso cuánto puede durar? ¿Cuántos minutos dura una terapia en la UCI? Ah, listo, profe. Y, profe, y bueno, la última pregunta acá que teníamos era con respecto a la rehabilitación integral, pues acá metimos principalmente como los profesionales que entran y como su función. Pues no sé si lo podemos ver. ¿Sí? Sí, pero O... no, eso hace más parte de los programas de rehabilitación cardiopulmonar. Entonces, que estamos en la UCI, es una consulta externa, entonces allá nosotros no vamos a tener, en la UCI no hay un médico cardiólogo prescribiendo ejercicio, ¿no? Es el intensivista y el criterio del fisio que dice, bueno, le hacemos, no le hacemos, ¿qué le vamos a hacer? Entonces allí, pues el enfermero está porque enfermería está en una UCI, está el fisio, está el terapeuta respiratorio, pero digamos que esto ya hace parte de los programas, de como tal, de la estructura de los programas de consulta externa de rehabilitación cardiopulmonar. Entonces esto ya no aplica porque es para paciente en UCI. Lo que pasa es que, ¿qué tenemos que hacer? Que la rehabilitación en la UCI también sea integral. Yo necesito un fono que vaya y me trabaje la disfagia, que me trabaje también desde su campo de acción la facilitación del destete ventilatorio, la respiración, la deglución, necesito una nutricionista y ellos van todos los días a la UCI igual que nosotros, pero ya porque estamos siempre ahí, no porque, digamos, sean como lo que te digo, es como una cosa de la estructura de los programas de rehabilitación cardiopulmonar que ya no serían en la UCI. Okay. Profe, pero entonces, Entonces, el rol, rehabilitación integral ahí, pues que podríamos... pues por eso, rehabilitación integral, ¿por qué se llama integral? Que necesita un paciente en la UCI. Y cuando les digo rehabilitación integral desde fisioterapia, pues es solamente no quedarme en las modalidades cinéticas o no quedarme solamente en los ejercicios respiratorios. ¿Qué más necesita el paciente? No trabajo el balance, no trabajo los cambios de posición, no trabajo las actividades básicas, no trabajo la memoria, lo cognitivo, la estimulación sensorial.
por eso es integral. ¿Qué hago yo como oficio para rehabilitar integralmente el dominio musculoesquelético, el neuromuscular, el osteomuscular y el cardiopulmonar? Porque no es solo el cardiopulmonar el que va a estar afectado. Acuérdese que el paciente no si tiene desacondicionamiento físico, va a estar en cama, el encamamiento me genera ya de entrada toda la afectación multisistémica, la incontinencia será que no la puedo trabajar, bueno, en fin, obviamente aquí todo esto es muy enfocado al paciente pulmonar, pues, el paciente pulmonar no solamente necesita que yo le rehabilite el dominio cardiopulmonar. Listo, doctor. Pues por eso les digo rehabilitación integral. Si quieren enterar algo de la interdisciplinariedad, pues pueden poner en qué nos ayudarían los otros profesionales de la UCI en ayudarnos también a rehabilitar ese paciente. Si necesita un fono, por supuesto que necesita un fono. Un paciente respiratorio, obvio, pero me refiero, o sea, si quieren como investigar qué otros profesionales pueden estar entrando ahí a ser partícipes de la rehabilitación, está bien si les alcanza el tiempo. Si no, lo que necesito es que en su protocolo o en sus recomendaciones para la rehabilitación de ese paciente aborden todos los dominios. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Esas eran las dudas. Muchísimas